Sí, hombre. Ok, seguí. Entonces, vamos a discutir acerca de qué es una alianza estratégica y cómo implementarla en nuestro entorno, en nuestro trasfondo. Así que quiero empezar hablando acerca de la realidad de nuestras iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas están separadas, están divididas por cuestiones denominacionales. Y la unidad más cercana es que tenés que la iglesia se une con su otra iglesia de la misma denominación, pero no se une con las otras iglesias. Y la alianza estratégica es que puedas unirte con iglesias de otra denominación. Pero no solamente eso, que también te puedas unir con iglesias no solamente de diferente denominación, sino de diferente religión. Que ubiques cuáles son las iglesias en tu comunidad, ya sea católica, ya sea adventista, lo que sea, pero que sepas cuáles son y que puedas hacer una alianza estratégica. Ahora, ¿y esto para qué? Esto es para que juntos nos vamos a enfocar en una necesidad social en la comunidad y hacer algo. Esto no se trata de cuestión ecuménica, sino que se trata esencialmente de hacer un trabajo social, porque cuantos más se unen, mayor es el trabajo y mayor es la visión y mayores son los resultados. Claro. Aunque la situación es un poquito complicada, Harold, estaba recordando una ilustración que el autor nos presenta en el material de una muchacha llamada Marta, que tenía la ilusión, el deseo de formar una alianza en su comunidad. Quería juntar a las iglesias para poder tener un poquito más de presencia, de influencia. Se dio cuenta de que la iglesia estaba desconectada ante las necesidades que veía y decidió juntar a los pastores. Le comentó a su pastor este proyecto, de anhelo, y claro que su pastor la apoyó, la animó, oró por ella y escribió, redactó estas cartas. En fin, de las 12 iglesias que recibieron esta invitación, pues solo 3 llegaron representando. Uno era el pastor titular y los otros 2 solo eran representantes nada más. Esta situación pues obviamente la desilusionó, y este es un reflejo de lo real que vivimos como iglesia, como ministerio, que si no podemos trabajar nuestros propios proyectos, porque en fin también hay situaciones en que lidiamos en el liderazgo de una institución, de una iglesia, ¿cuánto más podemos morir a nuestro plan para poder apoyar a los demás? Y esto fue lo que no se pudo en esa situación que el autor nos presenta, una realidad que no somos ajenos, lo vivimos todos, y yo creo que es de mucha reflexión para que como estudiantes podamos cambiar esta situación. Y no es que queramos ir en contra de lo que ya está establecido, porque hay cosas que sí necesitamos respetar, pero que nos haga pensar cómo está nuestra situación ahora en mi comunidad y qué es lo que estoy haciendo yo por ella y con quiénes más puedo trabajar. Y en este punto que el autor nos presenta acerca de hacer alianza, qué tan efectivo puede ser, porque realmente él ha dicho que las historias que él cuenta, los testimonios han dado resultados inmensos. Entonces sí me hizo reflexionar en gran parte esta parte, ¿verdad?, que estaba leyendo. Ahora, Jaro, también mencionabas que no es ecumenismo, ¿no? Ese es el temor de muchos. Ajá, pero pues según lo que yo entiendo, el ecumenismo guarda la unidad de la iglesia, esas distinciones que existían tanto en la iglesia católica, evangélica e incluso las denominaciones dentro de la iglesia evangélica cristiana. Pero no sé si la intención del autor de cierta manera, aunque no está hablando de eso, si se refiere de cierta manera a algún ecumenismo en el sentido de si unamos bajo un mismo sentir para trabajar por la sociedad. Entonces digo, no sé verdaderamente si tenga una idea escondida ahí de algún pensamiento ecuménico, o sea, completamente aparte. Por lo menos es romper los muros de intolerancia que hay entre diferentes religiones. O sea, tenemos que estar abiertos al diálogo. Lo que pasa es de que ecumenismo, o sea, ser ecuménico no es lo mismo que tener un diálogo ecuménico, porque el ecumenismo prácticamente lo que quiere hacer es unir a la iglesia, pero también mezclando liturgias y dogmáticas. ¿Una sola religión?
Ajá. Ah, Pero sí podemos abrirnos a un diálogo ecuménico en donde podemos hablar sobre, para alcanzar un interés común que puede ser para el bien de la comunidad. Eso es un diálogo ecuménico. entonces se podría entender que Butler no tiene una idea ecuménica, sino él busca un diálogo ecuménico en ese sentido. Pudiéramos Aunque no lo interpretarlo. menciona, ¿va? Como tal. Porque, bueno, entonces entendemos que es una alianza. Incluso no solamente lo entendemos, sino lo urgente que es, lo necesaria que es una alianza entre las iglesias y que se pueda hacer algo por la comunidad. Porque cada quien está trabajando, un grupo por allá, otro grupo por allá, y los esfuerzos son muy pocos cuando pudiéramos Claro. reunirnos y hacer una obra mayor y con mejores resultados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo implementar una alianza donde yo estoy ubicado? Para proyectarse a la sociedad. Sí, ¿cómo empezar una alianza con Bueno, con los ahora, líderes solo mi antes de eso, comunidad? a mí me surge una pregunta. Porque entonces se busca crear alianzas para proyectarse a la sociedad, a la comunidad, trabajar. Pero ¿cuál es el fin principal? ¿Ayudarlos o presentarles el Evangelio? ¿O tras una viene la otra? ¿O se unen las dos? Al principio yo veía el trabajo social como una estrategia evangelística. Es decir, mi fin es evangelizar y voy a usar el trabajo social para evangelizar. Pero después de pensar un poco, me pareció a mí muy fingido. Porque entonces la ayuda que yo estaba brindando no era en verdad porque esa persona lo necesitaba, sino porque yo quería que fuera seguidor de mi iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo social es evangelización. Evangelizar sin palabras. Porque Usar el amor incluso de Cristo. el autor da el ejemplo de un caso en África. Y era una comunidad africana que dice que tenían al menos unos 10 años que unos musulmanes estaban tratando de convertirlos a su religión. Y los escuchaban, pero nunca les ponían coco. Y por el contrario llegó un grupo de misioneros cristianos. Dice, pero que ellos, a diferencia de los musulmanes, no buscaron hablarles, sino primero identificaron su necesidad y vieron que su necesidad mayor era necesidad de agua potable en sus casas o, bueno, en su comunidad. Entonces, pues se menciona ahí que sí ellos tenían agua, pero no tenían cómo llevarla. Entonces era, de cierta manera, un problema grande para ellos. Entonces, lo que este grupo de misioneros hizo fue involucrarse directamente en ese problema, en un programa puntual. Entonces cavaron pozos, los establecieron para la comunidad y de ahí la gente ya pudo tener agua potable en sus casas. Cuando le entrevistaron al director de este grupo de misioneros, él dijo que para él, desde que llegó a hacer eso, él ya estaba evangelizando y pues se podría decir que su plan o la manera de actuar tuvo éxito, porque luego esa comunidad se convirtió en cristiana y siguieron trabajando. Dice que pasaron unos 10 años y comenzaron a haber distintas iglesias y otras comunidades llegaron a ser cristianas. Entonces, bajo ese ejemplo se podría entender que primero él buscó, se podría decir una alianza para proyectarse a la sociedad o a esa comunidad, y tras eso ya vino la evangelización. Ok, lo comprendemos bien, sabemos. Yo considero de que hay tal vez, bueno, no sé si ustedes me corregirán si estoy mal, pero sí creo que hay diferencias o hay tipos de alianzas. Por ejemplo, él hablaba de una alianza con los líderes de la comunidad, con la gente que influye para poder proyectarse. Ahora, lo que el autor nos está hablando es un poquito más al contexto eclesiástico, ¿verdad? Y yo creo que algo importante que él estaba resaltando, y esto repite casi en todo el libro, es de que hay una lucha, porque este trabajo en sí no es con una máquina, o este proceso no es con materia, sino que realmente es con personas, y tratar con personas que es más complicado. Y lleva un proceso, parte de este proceso sin duda tiene que estar fundamentado en la oración, que es lo que eso, hay una guerra interpretada por la oración. Y digo eso por la pregunta que estaba diciendo hace un momento de cómo se inicia, cómo empezamos una alianza. Porque es tan fácil decir, yo tengo una idea y hagamos esto, juntémonos, y a esto él le llama una alianza instantánea, una alianza como acontecimiento que no tiene mucha duración,
que simplemente eso nos va a llevar al fracaso. Entonces es importante, compañeros, que cuando podamos ejercer esto en nuestras comunidades, tomemos en cuenta la oración como punto de partida antes de compartir nuestra visión con los demás pastores, con los líderes de alguna organización, y de ahí ya establecer la visión y conocernos, porque aún él da ejemplos de cómo en comunidades ciertos pastores decidieron hacer alianza, pero tuvieron que reunirse 2-3 días antes solo como pastores para conocerse, para medir temperamento, visión y todo lo demás. En fin, concluye de que a los pastores llegaban a una sola conclusión de que es importante tener una sola visión y que cada pastor también pueda morir a sus propios deseos para que esta alianza tenga proyección, sea efectivo. Porque incluso con lo que mencionas de la oración, hay una parte que me llamó la atención, me gustó bastante, es que este Butler habla de que tiene que haber un cambio espiritual en las personas para poder llegar a formar una alianza en el sentido eclesiástico y cristiano. Pero hay algo ahí que me puse a pensar yo, y cuando lo leí al parecer, pues pensé que no mucho coincidía en lo que él decía, pero cuando seguí leyendo pues entendí su punto y me gustó lo que sea, pero quisiera saber qué es lo que piensan ustedes en relación a esto. Y él dice que un cambio espiritual es un proceso y no es un acontecimiento. Entonces, por eso cuando lo leí me puse a pensar qué verdaderamente significaba eso, ¿verdad? Y luego al seguir leyendo vi cómo él desarrolla esta idea, pero no sé qué piensan ustedes en relación a ese punto, de que un cambio espiritual es un proceso y no un acontecimiento. Yo creo que todo en cada persona empieza con el nuevo nacimiento y se desarrolla en un proceso. Yo estoy de acuerdo que en el desarrollo espiritual, y que vos no podés tomar en cuenta a personas que no están maduros espiritualmente, porque no van a entender la visión, ni siquiera la función de la iglesia, ni ellos como individuos. Entonces, los que se van a involucrar en la visión tienen que ser gente madura, que entienden la necesidad que hay, y por eso hay que identificar los factores de necesidad en la comunidad. Pero quienes se van a involucrar en la alianza no tienen que ser gente egoísta, no tiene que ser gente inmadura, sino tiene que ser gente que si es capaz de desarrollar compasión es porque está siendo dirigida a un proceso espiritual. Bueno, y otra cosa que también desarrollaba a la par de esto era la idea que él decía que para evangelizar o crear estrategias para discipular, y en este caso alianzas para proyectarse a la sociedad, decía que hay que apegarse a la Biblia, y por supuesto, bueno, no podemos aferrar de la Biblia, pero a veces siento yo que es como muy rebuscada esta idea de utilizar las estrategias que Jesús utilizó, porque por supuesto el Señor hizo todo perfectamente como lo entendemos, pero Él estuvo en un contexto y en un tiempo específico, y generalmente no va a funcionar, pienso yo que no va a funcionar lo mismo en nuestro contexto. Por ejemplo, la idea de tocar puertas todos los días, va, y de puerta en puerta hablando a la gente, ahora a la gente ya no le gusta eso. O campañas al aire libre, ¿verdad? Cabal, y incluso ni te van a abrir la puerta, ¿va? Entonces, cuando decimos, sí, utilizar las mismas estrategias que Jesús utilizó, que escoja sus 12 y que no sé qué, entonces, al parecer, yo entendía eso, que a eso se refería el autor, pero después él dice que no, es en el sentido de no apartarse de la verdad bíblica. Y entonces, hablando de esto, él se refería, él hacía referencia a ese pasaje de cuando Jesús le habla a sus discípulos que alcen los ojos y miren, es que la cosecha está lista, entonces de que uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Entonces él dice que en eso de las alianzas, al no apartarse de la luz bíblica, es en el sentido de que, bueno, sí, no hay que ser egoístas, porque estamos en una alianza, vamos tras un mismo sentir. Entonces, si yo voy a empezarle a hablar a tal persona X que no conoce el evangelio, y no es un acontecimiento como mencionaba antes, sino que entonces él se basa en la idea de que es un proceso. Entonces, bueno, tal vez no se convierte como yo quisiera conmigo, ¿va? Y también mencionaba que nuestra cultura quiere las cosas ya. Tenemos ese deseo de
individualismo, de trabajar solos y de que las cosas sean inmediatas. Instantáneo, ¿verdad? Ajá, entonces, por ejemplo, si vamos a evangelizar a tal persona y no dice yo acepto a Jesús, entonces no funcionó, Un fracaso. ajá. Pero entonces él decía que no, es un proceso. Entonces, como estamos en una alianza, bueno, tal vez yo voy a sembrar esa semilla y poco a poco ese proceso va a seguir desarrollándose. Y daba el ejemplo de una señorita que dice que sus papás no estaban interesados en ningún sentido en la vida espiritual, pero su tía era cristiana. Entonces desde pequeña la tía la llevaba a la iglesia y dice que fielmente oró por ella. Y que ella, la señorita creció, se casó, se formó profesionalmente, pero se divorció. Entonces ella parecía que tenía una vida completa, pero cuando sucedió eso se decepcionó y sentía la necesidad de tener algo más, sentía que su vida no estaba completa o vacía. Entonces cuando hablaron con ella dice que lo que se recordaba en la iglesia era que su tía la llevaba a comer helado después de cada servicio los domingos. Pero la tía siguió fielmente orando por ella aun cuando ya no estuviera con ella. Y dice que un día esta señorita estaba escuchando una prédica de Billy Graham en la televisión y decidió seguir al Señor, decidió cambiar su vida. Entonces el autor dice, entonces ¿quién fue el que se podría decir la introdujo en el evangelio? Por supuesto fue Dios, ¿verdad? Pero fue Billy Graham o fue su tía. Entonces él dice, fueron los dos, porque la tía inició ese proceso y se mantuvo fiel a ese deseo de ayudar a la sobrina. Pero Dios utilizó a Billy Graham para que con su prédica ella tomara esa decisión. Entonces lo que logré entender es que en ese sentido de alianzas se podría entender como que somos un equipo. Cada quien tiene distintas funciones, pero vamos tras un mismo sentido. Entonces muchas veces incluso entre nosotros los evangélicos hay un egoísmo. Hay esa idea de que no, yo predico que vaya a mi iglesia, ¿verdad? Pero si somos un mismo cuerpo, si somos una alianza, lo que propone el autor, no tendríamos que preocuparnos por eso, y más que todo, así él decía, como fue la tía, mantenernos fiel a la preocupación por los demás. Pensando en eso, en mi contexto, en mí el libro hizo un cambio, por lo menos un cambio de visión en relación con los líderes de la comunidad, que son líderes de iglesias, una directiva organizada de vecinos que ayuda a la comunidad, la escuela, directores, todo lugar, todo espacio, toda gente que esté trabajando para la comunidad. Y al principio yo miraba especialmente al sacerdote de la iglesia católica, lo miraba como enemigo, como competencia. Incluso cuando yo me enteré que la iglesia católica la iban a cerrar, yo me alegré mucho. Pero ahora, cuando leí esto, me arrepentí de mi pensamiento y ahora la iglesia la están reabriendo. Si yo hubiera estado en el estado anterior, yo me hubiera enojado mucho porque estaban reabriendo la iglesia. Ahora digo, qué bien, qué bien. Y de hecho tengo la intención de poder platicar con él y poder entablar un diálogo. Claro. No doctrinal, sino social. Claro. ¿Qué podemos hacer ahí? Ahora, mi enemigo en este caso son mis líderes. Porque yo soy pastor de una iglesia, pero tengo líderes que están por encima de mí. En este caso, cuando la iglesia católica cerró, ¿tuvieron alguna proyección a la iglesia evangélica o no? Los que eran fieles de la iglesia católica. No, solo esperaron. Pero ya tenían, creo que sus planes, ya los tenían. Pero es interesante que muchas veces tu enemigo no son los del otro bando. Tus enemigos son los de tu propio bando, que no van a estar dispuestos a sacrificar un poco muchas cosas. Pero por lo menos en mí ya cambió la visión y estoy pensando en un trabajo no a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo. Y si no lo cosecho no importa, por lo menos mi generación pueda cosechar el hecho de trabajemos unidos, porque la Biblia habla de una iglesia unida, no iglesia local unida, no iglesia en redes unidas, sino una iglesia universal unida, sin división y que trabaje con un solo propósito. Esto lo que acaba de mencionar es lo que resalta este autor, del proceso que toma esto. Puede ser de que ahora estamos sembrando algo que no lo vamos a ver definitivamente, pero que las próximas generaciones van a estar dando pasos aún más importantes para que algún día pueda haber una alianza y tal vez no compartamos ciertas cuestiones doctrinales, pero que cosas que nos unen puedan ser la diferencia para servir a nuestras comunidades.
factores en común. Algo también que me gustó, o me llamó bastante la atención, que él mencionaba, era una ilustración de un tren. Decía, imagina un tren que va en marcha. Entonces ahora imagine que ese tren es una persona. Entonces esa persona ya está encaminada en su pensamiento, podríamos decir en su pensamiento religioso. Y generalmente si pensamos aquí en nuestro contexto Guatemala, Guatemala es un país bastante religioso, incluso la religión oficial es el catolicismo, la iglesia católica. Entonces hay gente que tal vez nunca va a la iglesia, gente que podríamos pensar no es cristiana, pero ella tiene una percepción de Dios, no es que estén en cero. Entonces cuando nos acercamos a ellos, o incluso cuando decimos tratar de evangelizar a las personas católicas, tenemos que tener ya la idea que ellos ya tienen una percepción, ya van adelantados, no es desde cero. Encaminados, gracias. Entonces no es que nosotros vamos a llegar a imponer nuestras ideas, sino es bajo su percepción. Se podría considerar a la luz de la escritura qué está bien en ellos y qué está mal en ellos, pero no va a llegar a atacar lo que piensan. Es lo que muchas veces se hace, y hay ese conflicto. Pues entendemos la necesidad de una alianza. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien en su contexto, con su trabajo que está realizando, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos ya entendemos qué vamos a hacer. Sí, estaba recordando ahora de que en el municipio ya por 2 años se ha tratado de tener una asociación de pastores. Hay 13 iglesias evangélicas y pues hasta ahora han estado pues reuniéndose para orar, para tener servicios entre varias iglesias, juntos, hacer alguna caminata, y hasta ahora pues considero de que se han dado pasos importantes, porque 10 años atrás de lo que escuchaba o de lo que he escuchado es de que era competencia unas con otras, que peleaban que porque me quitaste a mis mejores hombres y de aquí que allá y lo otro, etcétera. Ahora he visto pasos que tal vez no hemos llegado a lo que el autor nos anima, o trata nos de enseña proponer, o propone, pero sí pienso de que tenemos que adoptar algunas ideas muy importantes que él resalta, ¿verdad? Que no solo quedarnos conformados o conformes en decir de que ya somos una asociación de iglesias, que queremos proyectarnos para alcanzar a todos los municipios, sino que podamos llegar a acuerdos donde no nos contradigamos. Y más que eso, que nuestro accionar como iglesias, como alianza realmente sobrepase las expectativas que tenemos a un principio, porque a veces queremos, como dijiste a un principio, resultados inmediatos, queremos que todo sea ya. Microondas. Y realmente va a ser efectivo esta alianza en el transcurso del tiempo, mientras cada uno pueda aportar aspectos que tal vez no lo ve el resto, pero que para mí son muy importantes y que eso también hace la diferencia. Entonces considero de que podamos. Y eso que decís, Chito, de que no es algo rápido, ¿verdad? Hay que entender de que todo lleva un tiempo. En el libro también, en la parte última, decía acerca de un proceso de cómo nosotros podemos hacer esa alianza y cómo nosotros podemos también crear un plan de acción para que esa alianza funcione. Y decía de que a veces es como que las asociaciones que uno dice, o las alianzas que uno dice, bueno, las vamos a hacer ahorita y yo ahorita quiero ver los resultados y decimos, yo quiero algo grande para mi comunidad y quiero hacer algo grande para toda la gente, pero cuando nos ponemos metas muy, muy grandes, no las podemos alcanzar y es como muy difícil. Entonces lo mejor es como empezar con objetivos concretos y reales, alcanzables. Y alcanzarlos, buscar otros. Ajá, como metas a corto plazo o a mediano plazo, pero así poco a poco vas como alcanzando la gran meta que tenés, porque tenés una visión y decís, yo quiero que mi comunidad llegue a hacer esto.
pero voy a empezar con metas pequeñas. Si no es que al llegar a cumplir tu meta pequeña ya terminaste, sino entonces Ajá. a partir de eso Y es seguir. que ese es el error que el autor nos hace ver de que muchas veces se cometen en las alianzas, o en las expresiones que queremos hacer una alianza solo para un mes, para Y de ahí nos actividad, separamos. y de ahí otra vez cada quien sigue eso mismo. Las necesidades siempre vamos a ver, siempre vamos a ver necesidades. Y cuán importante es que haya una alianza de gente que Que está esté dispuesta a trabajando. recibir las necesidades. ¿Cuál es la necesidad? Aquí estamos, no nos hemos separado, seguimos aquí dispuestos a trabajar. Y de nuevo es un trabajo a largo plazo que tiene que ser respaldado con oración, con un plan de acción, esperando resultados, un proceso correcto, el proceso de Dios y ver cambios en nuestra comunidad. Que ver, dentro de unos 20 años, ver que sí ha resultado la alianza y romper todas las cosas que nos están separando. Increíble, pero es más efectivo siendo 100 personas que una sola para poder impactar. Él daba un ejemplo de que en los años 90 a 93 hubo un proyecto de oración en la cual se unieron 53 millones de evangélicos para orar por la ventana, por cierta región de la ventana 1040. Y el resultado fue de que en ese tiempo fue donde más personas se entregaron al Señor en ese sector, en esa región. Se dejó de hacer esto, esa alianza dejó de hacer esto, desapareció. Es muy claro el impacto en este ejemplo de trabajar en equipo, de trabajar con otros, de unirnos en oración. Y nuevamente resalto esto porque esto veo que el autor resalta en la lectura. Bueno, Hemos entendido que es una alianza y nos llevamos esa visión en nuestra mente y espero que también en nuestro corazón. Y espero que sí, en verdad, el libro no solamente es una simple lectura, ¿ah? Sino que lo podamos implementar. Ya terminó. No, ya, problemáticas que vives comunidad. Perdón. I see you when I'm staring in my coffee cup. Perdón, saqué Or when I'm downtown as I wait for the bus. I see you. Oh, how I see you. Oh, the lonely nights when I stare at the stars and how the trees blow as I walk through the park and I see you. I see you in my mind and every time I wake up, reminds me of the time when I was trying to find love and I would try so hard to show you how good